Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Los Incas, más allá de un museo. En esta oportunidad nos encontramos en el Museo Pedro de Osma, en el distrito de Barranco, en la ciudad de Lima, y nos acompaña su director, Pedro Pablo Alaiza. Buenos días, Pedro Pablo. Muchas gracias por darnos esta entrevista. A ustedes, bienvenidos, Julio, y qué bien que estemos andando en este proyecto tan importante, ¿no? Poner a los incas por fin a la vista a los limeños, ¿no? Y básicamente un proyecto en el cual contamos con la colaboración de un museo tan importante como el Pedro de Osma. El Pedro de Osma es uno de los más importantes museos con una colección virreinal, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Pero cuéntanos un poco, Pedro Pablo, ¿qué es lo que ha sido formar una colección de arte colonial, virreinal, que se plasma ahora en las salas del Pedro de Osma? Bueno, hay que ver que Pedro de Osma forma parte de esa generación de coleccionistas de comienzos del siglo XX, ¿no? Familias que han tenido a bien coleccionar piezas tanto en Lima como en provincias, ¿no? En todo el Perú hay coleccionistas importantes. Lo curioso es que Pedro de Osma colecciona arte virreinal, ¿no? A diferencia de todas las colecciones norteñas tan famosas sobre arte precolombino, etc. Y él hereda, claro, parte de su familia, luego adquiere a lo largo de su vida y genera este espacio maravilloso, único, ¿no? En la ciudad, donde una colección privada de arte virreinal está abierta al público, ¿no? Con esa vocación que es que él lo hizo, ¿no? Ahora, es importante que los museos no se detienen muchas veces y que en algunos casos abren sus puertas a la posibilidad de recibir préstamos extendidos o en comodato algunas colecciones de particulares. Claro, lo que sucede en Lima, como en cualquier otra parte del mundo, o en el Perú va a ser más general, es que las familias van creciendo, hay nietos, hay bisnietos, las casas se vuelven más pequeñas, van a los departamentos, salen de las grandes casas familiares a unas unidades familiares mucho más pequeñas, y hay cosas que ya no entran. O teniendo muchos herederos, ¿qué hacemos con esta colección de monedas? ¿Qué hacemos con esta colección de cuadros o de esculturas? Y entonces existe la fórmula del préstamo extendido, ¿no? Entonces el Museo de Osma tiene varios préstamos extendidos en colecciones de diverso tipo, ¿no? Básicamente colonial, por supuesto. Ahí tenemos un frontal de plata, tenemos la gran colección de monedas de oro que perteneció a Guillermo Vice de Osma, ¿no? Y así, por ejemplo, la nueva sala del arte del sur andino es una colección cusqueña que alberga objetos precolombinos, cosa inusual para el Museo de Osma, ¿no? Pero se hizo con una intención determinada, que ya hablaremos de eso en su momento, ¿no? ¿Qué significa para el Museo Pedro de Osma justamente poder albergar en su colección algo que no estaba en el momento de su fundación pensado, ¿no? Y en este caso concreto, una colección de arte precolombino? Claro, es interesante, ¿no? Yo cuando llegué al museo hace esto, ya van a ser 8 años, el directorio de la fundación me pidió que considere una colección precolombina, con una intención inicial muy sencilla, que viniera más gente, porque obviamente el tema precolombino tiene mucho más atractivo para el turista, inclusive para el público local, ¿no? Y entonces me puse a pensar qué colección traemos, porque en Lima pues, hay una infinidad de colecciones norteñas, sureñas, etcétera, ¿no? Y se puede hablar con las familias, con los propietarios, y se puede poner una sala de arte de iqueño o norteño, se puede conseguir. Sin embargo, observando la colección, donde el 95% de las piezas son cusqueñas o de la escuela cusqueña, mi pregunta era bien sencilla: ¿quién vivió en el Cusco antes de estos pintores virreinales? Los incas. ¿Y los incas de dónde se reclaman originarios? De Puno, del lago Titicaca, de la isla Titicaca misma, ¿no? La isla del Sol. Entonces dije, lo ideal sería traer una colección que pueda vincular la pintura colonial con el mundo prehispánico. Y entonces la llegada de esta pintura sobre caballete es efectivamente europea. Pero ¿cuántos componentes simbólicos, cuántos elementos realmente de sentido profundo, ¿no?, habitan en la pintura virreinal que son de origen precolombino? ¿Cuánto del mundo precolombino trasciende el tiempo y está presente hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cuántos hábitos, cuántas costumbres, como el consumo de la chicha, por ejemplo? Entonces vimos que el quero tiahuanaco
el quero es una invención altiplánica, por ponerlo así, o es mucho más común verlo allí que en otra parte del Perú, ¿no? Se tomaba chicha de jora en esos vasos. Los incas, con sus grandes queros de madera polícromos, tomaban chicha en esos vasos. Y luego hay los vasos coloniales, inclusive se habla es un movimiento de resistencia inca, ¿no? Cómo trasciende la iconografía, la ideología inca en el pleno periodo virreinal, queros del siglo XVIII con imágenes fantásticas de divinidades prehispánicas o de batallas contra los antis, etc. O sea, siguen manteniendo vigente el discurso. ¿Y qué se toma? Chicha. Uno va al Cusco hoy día, como siempre lo digo, ¿no? Y están los caporales, que son unos queros de vidrio, y la gente sigue tomando chicha. O sea, durante más de 2000 y pico de años, un mismo objeto ha servido para tomar la misma bebida y casi con los mismos intereses de amistad, de arreglo, de pacto, de alianza, etc., ¿no? Entonces hay ciertos elementos como ese en particular. Y el tupu, que está desde la época prehispánica, también desde la época de los Tiahuanaco, con esos grandes tupus de plata maravillosos que usan los incas. La ñusta tiene un tupu, un cuadro milenario del siglo XVIII. Y si uno se va a la provincia de Yauyos, al pueblo de Tupe, hasta el día de hoy las señoras siguen usando los tupos. Entonces, es interesante para nosotros mostrar al visitante, al estudiante, al peruano o al extranjero, y decirles aquí pasaron muchas cosas, efectivamente. O sea, la ruptura que hubo del régimen prehispánico al régimen virreinal fue durísimo, significó la muerte de miles de personas, enfermedades, mitas y compañía. Pero ¿cuánto quedó de lo prehispánico? Eso muy poca gente lo dice, muy poca gente lo habla. ¿Y cuánto ha pervivido hasta el día de hoy? Entonces hay un flujo, como decía Arguedas, ¿no? El Perú es indestructible, ¿no? Esa idea o la idea de Jiménez Borja, ¿no? Que el indígena lanzó una flecha, una imagen que me gusta mucho a mí. Decía, el indígena lanzó una flecha hace muchísimos años en los Andes y esa flecha aún no cae. El espíritu andino sigue vigente, ¿no? De alguna forma. Bueno, y es gracias a colecciones que encuentras, como mencionabas, ¿no? En el Cusco, que permiten justamente a un museo como Pedro de Osma generar estas narrativas de largo tiempo, ¿no? Viendo continuidades, pero también cambios y disrupciones a través de objetos como los queros, como los tupus. En el caso de las colecciones que albergan en tus salas de arte precolombino, específicamente inca, tenemos una pieza muy interesante que la estamos pidiendo para nuestra exhibición en el Mali, que es este famoso quero, ¿no? Con el brindis con el Inca, o entre el Inca y el rey Colla. ¿Puedes explicarnos un poco el origen de esta pieza o la importancia de una pieza tan, digamos, estudiada, ¿no? Tom Cummings y otros investigadores, historiadores del arte, se han interesado mucho en esta pieza. ¿Por qué? Es una pieza que, aparte, en la sala donde está exhibido, tiene todo el sentido del mundo, porque amarra dos territorios. O sea, yo estudié Historia del Arte en Bélgica, ¿no? Y entonces había en la historia francesa, los anales de Brodel y compañía hablan y son muy insistentes en el trabajo de la longue durée, o sea, la larga duración. Un territorio extenso durante miles de años. ¿Qué pasa en el Mediterráneo? La vid, ¿no? El olivo y el trigo. Son tres elementos económicamente que han sobrevivido a los fenicios, a los egipcios y a quien sea, hasta el día de hoy. Entonces, algo sucede en el sur andino. Entre Puno y Cusco hay una relación. Puno, a las alturas de Puno, donde crecen esos grandes rebaños de auquénidos, donde está el famoso lago Titicaca, lugar de origen pacarina de los propios incas, ¿no? Y tiene los valles templados del Cusco, donde el mejor maíz que pueda crecer en los Andes crece en Urubamba, ¿no? Entonces son dos territorios totalmente complementarios. Entonces, ese rito que se ve ahí, que es el rito del Incari con el Collari, donde se reúnen en un punto llamado La Raya, donde hay la división de aguas, las aguas que van al sur, al lago Titicaca, y las que van al norte, que van al Urubamba, ¿no? Es un punto de unión, un punto de quiebre, y es ahí donde se sucede este ritual, en el cual ambos señores combaten vestidos de guerreros, como sucede hasta el día de hoy en el Tinku, el
Chareaji, el Tocto, la infinidad de combates que hay en la zona sur del Cusco, en Quispicanchis y toda esa zona de ahí, y en todos los Andes, desde Bolivia hasta el Ecuador, ¿no? Donde la ofrenda de sangre es la ofrenda que uno vierte a la tierra para fertilizarla y para devolverle, porque en ese sentido permanente de complementariedad uno recibe, pero uno tiene que dar. El que no da es un pistaco, ¿no? Entonces pertenece a este mundo de unos vampiros andinos que no responden a la lógica natural que es devolver, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos combaten, luchan y luego de ese ritual se juntan a brindar, cada uno con 2 queros, porque los queros se hacían en pares. Entonces se usaban del mismo tronco, de la misma madera, ¿no? Como lo estudió Sabogal en su momento, ¿no? Que se hacía del mismo tronco, de la misma madera, se usaban los vasos para que sean lo más similares posible, idénticos, donde fuera posible, para ofrecer algo idéntico al contrayente, al enemigo o a quien uno quisiera brindar. No, uno tiene que ir con una cosa idéntica, los dos son idénticos. Entonces tiene que haber un par de ese quero, que no lo tenemos desgraciadamente, tenemos otros pares de queros, pero en ese caso no lo está. Y ese ritual, estudiado por Flores Ochoa, estuvo vigente hasta la década del 40 o del 50 en el sur de Cusco. Se daba esa batalla y se daba ese ritual en Quispicanchi. Entonces, estamos hablando de una pervivencia nuevamente aquí de siglos, ¿no? De un territorio determinado y un vaso determinado, donde se van a reunir, y uno ve en la imagen, en el lado derecho que está el rey Coya, se ve el auquénido, la llama, y en el lado izquierdo se ven los cultivos de maíz. Casi no sale el maíz, pero digamos, se ve. Entonces hay esa complementariedad en el mundo pastoril de la altura y el mundo agrícola de la parte baja. Eso se repite en Languilayo, en todas partes se repite esta cosa de la altura, la cosa aparte, ese tema de la economía vertical, ¿no? Que hemos hablado tanto, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante. Pero junto a estas obras, la que has mencionado, este quero magnífico con estas representaciones, que nos abre a poder visionar la ritualidad, ¿no? Una ritualidad que además tiene vigencia, como bien mencionas, hasta mediados del siglo XX. Tenemos otro tipo de obras, aquellas que podríamos quizás tomar como una suerte de representación de hechos o eventos históricos específicos en donde encontramos nombres y apellidos, ¿no? Que nos permiten ver justamente la realidad de las élites cusqueñas durante la época de la colonia, ¿no? Claro. Me estoy refiriendo a esta obra que es clave para la colección del Museo de Pedro de Osma, ¿no? Los matrimonios de Martín de Loyola, ¿no? Y Beatriz Ñusta y Juan de Borja, con la hija de ellos, ¿no? Que es Lorenza, ¿no? Lorenza Ñusta de Loyola. Cuéntanos un poco más cuál es la historia detrás de este cuadro y por qué la trascendencia de esta obra. Claro, esta obra pues es una obra muy compleja, ¿no? La pequeña historia que tenemos que contar es que es el primer cuadro virreinal peruano que entra al Museo del Prado, que también es interesante decirlo, ¿no? Esa obra fue la obra invitada en el Museo del Prado justo antes de la pandemia, en el 2019, y estuvo al lado de Velázquez y todos ellos. Tenemos las fotos y fue una cosa muy emocionante ver de pronto que el Museo del Prado, que toma la obra virreinal como obra etnográfica y está regada en los museos como el Museo de América y otros, que son colecciones del Prado, pero están fuera, porque no son consideradas, obviamente, obras maestras de la tradición académica europea, ¿no? Pero, en fin, hay cosas que eso es otro discurso aparte, no sería muy largo meternos por ahí, pero este cuadro en particular tiene una importancia enorme. Políticamente hablando, solamente en términos políticos hay tantas cosas que se ven ahí dentro. O sea, solamente el hecho de tener en la Plaza de Armas de Cusco 2 iglesias. Yo pregunto a todos los que vienen al museo, ¿en qué otra plaza del mundo de repente hay 2 iglesias? La catedral y la iglesia de los jesuitas en la misma plaza. En Arequipa está en una esquinita, pero ahí está, ¿no? O sea, aquí lo que se trata es el enorme poder de los jesuitas y que se funda en esa alianza de sangre
entre la élite jesuita, no es ni más ni menos que el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, el fundador de la orden jesuita, que se casa con la última descendiente de Vilcabamba, que es la sobrina de Túpac Amaru, hija de Zairi Túpac y de Cusi Huarcay, ¿no? Entonces se casa, entre comillas, y el término no existía, con la última princesa inca, como se suele decir, bien que eso es un tema más coloquial, más que real, y la hija de ambos se casa con Juan de Borja, en Madrid, ahí está la imagen, ¿no? Que es a su vez nieto de Francisco de Borja, otro padre fundador de la orden jesuita. Entonces estamos hablando de una alianza de sangre de 2 generaciones. Y como dice Luis Eduardo Bufarden, es una iconografía imposible. Son 2 momentos en 2 lugares distintos. Por un lado tenemos en la parte izquierda el cuadro, está la panaca inca con Túpac Amaru en el centro y su hermano Zairi Túpac y Cusi Huarcay a sus lados. Ya en ese momento Túpac Amaru había sido ejecutado en la Plaza de Armas, para comenzar, ¿no? Luego abajo está el matrimonio en el Cusco de Martín de Loyola con Beatriz Ñusta, y luego a la derecha, en la parte superior, está el matrimonio de Juan de Borja con Lorenza en Madrid, sucedido 40 años más tarde. Y al centro del cuadro hay un paisaje europeo. Está el sol de los incas cubierto por el emblema de los jesuitas. Entonces, esto si lo lees en el conjunto, es una alianza tanto de sangre como simbólica entre ambos, ¿no? Y va a permanecer por muy largo tiempo, hasta la expulsión de los jesuitas. Tanto poder tuvieron que la corona pues tuvo que deshacerse de ellos. Es lo que yo entiendo, ¿no? No soy un especialista del tema, pero supongo que por ahí es uno de los componentes. Entonces, este cuadro es sumamente interesante por estas razones, ¿no? Hemos hecho unos estudios, cuando el cuadro se fue a Madrid, hicimos unos estudios radiográficos, de infrarrojos y radiografías muy interesantes, que debajo de la cartela hay una mancha marrón, y ahí hay sucesivamente o un cacique solo o una pareja de caciques, que son los donantes del cuadro o los propietarios, que en el momento seguramente al momento de la expulsión de los jesuitas fueron tachados. Y al lado de esas imágenes hay una pequeña cartela totalmente rasgada, como si hubiese querido borrar los nombres de quienes estuvieron allí para no estar pues tan cercanos a los jesuitas, ¿no? Definitivamente es un cuadro que tiene pues muchísimas connotaciones, ¿no? Hay varias copias. Hay una que es la más grande de todas, que está en el sotocoro de la iglesia de la Compañía en Cusco. Es un cuadro muy grande adosado al edificio. Y es curioso, pero poca gente lo ha notado, no sé, yo por lo menos me fijé el otro día que fui, y al frente está un cuadro prácticamente idéntico en formato, donde se ve a los jesuitas en sus alianzas políticas en Europa, con quienes se juntaban. Entonces, lo que se hizo acá es lo que se hacía allá, ¿no? De qué manera se consiguen las alianzas políticas por matrimonio y por otras vías para generar la fortaleza de la orden jesuita en este caso, ¿no? Es bien interesante. Algo que has mencionado y que es interesante es ver cómo las tecnologías, ¿no?, nos apoyan para poder entender mejor obras como esta. En el caso del Museo Pedro de Osma, cuéntanos un poco cuál es la labor que vienen llevando ya desde hace varios años, ¿no? Tu equipo de conservadores e investigadores. ¿De qué manera, de alguna forma, aplicando nuevas tecnologías, están pudiendo expandir un poco más el conocimiento sobre la historia del arte peruano? Bueno, uno de los trabajos que hemos hecho en el Museo de Osma, nosotros nos pusimos con 2 o 3 tareas principales, ¿no? Uno, el trabajo de públicos, ¿no?, que era importante. El otro era el trabajo de la conservación preventiva. Y el tercero era un poco pretencioso, era como generar un modelo de gestión de museos, ¿no?, que fueron 3 cosas que nos planteamos como programa en general. Y el tema del taller fue tal vez el más constante de todos, ¿no?, porque más cuando vino el tema de la pandemia tuvimos que ver qué podíamos, y entonces nos tuvimos que dedicar casi plenamente al taller, ¿no? Ahí tuvimos el apoyo de la Fundación Pizarro, por ejemplo, hicimos un convenio con ellos y nos financiaban un porcentaje de los gastos de implementación y de equipamiento. Limpiamos el taller casi completamente, los depósitos los pusimos al día. Hoy día son depósitos modelo, el taller está totalmente modernizado, con microscopios, etc. Y hicimos también un convenio con el Museo del Prado en su momento, y ellos nos donaron 2 cámaras
una de infrarrojos y una de espectrografía amplia para poder ver toda la gama que han llegado recién y que vamos a implementar para hacer estudios con tecnología de punta sobre la pintura, ¿no? Eso estamos trabajando también en convenio con la Universidad Católica, con el área de química y con la UTEC, ¿no? Entonces estamos trabajando, hemos querido darle al tema de conservación y restauración el mayor acento posible. Y lo último que tuvimos inclusive una alianza con la Fundación Toma, hicimos un homenaje a Manuel Gastañeta Carrillo de Albornoz, Manongo, que era muy amigo nuestro, que falleció desgraciadamente hace unos años. Entonces, en su nombre, el Museo de Osma y la Fundación Toma organizamos 2 encuentros internacionales sobre conservación preventiva y tenemos uno pendiente para este año, donde hemos reunido a restauradores, conservadores, hemos invitado a gente de varios museos del mundo. La última vez estuvo con nosotros Lazarte del Museo Metropolitano de Nueva York dando una charla acá presencial. Hicimos todo esto para que se entienda la importancia de la restauración y la conservación, ¿no? El Museo de Osma tiene una obligación importante sobre ello y el equipo que tenemos es magnífico, ¿no? Sí, yo creo que esta responsabilidad la compartimos también desde el Mali, ¿no? Nuestros equipos están muy interesados no solamente en, digamos, en el estudio, sino también en la conservación y la puesta en valor de nuestras obras, Claro. ¿no? Y muy importante que has mencionado la colaboración que se da con universidades, ¿no? De alguna manera hacemos una triangulación con ellas Sí. para poder encontrar espacios de generación de conocimiento y en donde finalmente sea el público el beneficiado, ¿no? Y en este caso particular también queremos agradecerte, Pedro Pablo, y al Museo de Osma, porque de alguna manera la colaboración que venimos haciendo de tantos años, ¿no? Se puede gestar justamente con la participación del Osma con estas piezas, ¿no? La pintura de los matrimonios, ¿no? Y la colección de arte precolombino inca, que también custodia el museo, que va a estar ahora en las salas del Mali desde junio hasta noviembre del 2023. Muchísimas gracias, Pedro Pablo, por este tiempo, la entrevista y darnos a conocer un poco más de lo que viene trabajando el Museo Pedro de Osma y de su acervo. No, gracias por la visita, gracias por la entrevista y les deseo el mayor de los éxitos con esta muestra que viene, que es muy esperada, ¿no? En el Perú, paradójicamente, nunca hemos tenido una muestra sobre los incas. Yo no lo recuerdo. Bueno, ahí estaremos. Muchas gracias, amigos y amigas, por estar con nosotros. Esto fue Los Incas, más allá de un museo. Y recuerden, los invitamos a las salas del Museo de Arte de Lima desde el 21 de junio hasta el 26 de noviembre del 2023 a nuestra siguiente gran exposición, Los Incas, más allá de un imperio. Gracias y será hasta la próxima.